el joven que formó parte de la construcción del rock mexicano. Rodrigo Levario Murúa nace el 27 de junio de 1959 en la Ciudad de México. Rodrigo vive una infancia muy feliz, aunque con instrucción militar, gracias a que sus padres eran parte del ejército. Así es como Rodrigo, junto con sus dos hermanas, tenían muy de cerca esa cultura militar, aunque Rodrigo siempre fue un inquieto, lo que hizo que desde muy pequeño le gustara el asunto de la música. Fue en la secundaria número 66 en donde comienza a tener el primer contacto con la música, juntándose con amigos mayores a él, quienes le prestaban discos para que los escuchara en su casa, y fue por el año de 1975 en que Rodrigo comienza a practicar con una guitarra de un vecino llamado Gerardo, quien lo invita a sumarse a la banda de barrio junto a otro amigo al que le apodaban el Tata. Es cuando cumple 16 años Rodrigo que su padre le llega a regalar su primer guitarra acústica. Pues en aquellos años comprar una guitarra eléctrica era complicado, pues eran productos que se deberían importar desde Estados Unidos. Con esta guitarra comienza a ser autodidacta y de oído empieza a sacar sus primeras canciones. Esta primera guitarra le es robada a Rodrigo, después de una pelea callejera entre los de su secundaria con un grupo de porros, quienes interpusieron a los del colegio. Sacaron a todos, perdiendo así su instrumento. Es otro vecino apellidado Paniagua, quien les presta el lugar de ensayo junto con el equipo, haciendo así su primer grupo, Espíritus, el cual dura solo 3 meses, aunque Rodrigo no quita el dedo del renglón y así arma sus siguientes bandas, las cuales son Echo Sound y Moonlight, con las cuales también dura poco tiempo y ya es con la banda Rex, con la que por lo menos comienza a tocar en fiestas, a ser conocido con familiares y amigos. Es precisamente de esta banda que Rodrigo encuentra mayor solidez en Flash, banda con la que comienza a tocar y a hacerse de equipo, aunque Enrique, el mocoso, dueño del lugar en donde ensayaban, decide cambiar el equipo por un auto, con lo que Rodrigo se ve obligado a buscar ya trabajo en medio de una preparatoria que le cuesta trabajo, pues nunca asiste por estar buscando trabajo como músico. Aquí es donde se integra la banda Bloody Rock, donde comienza a perfeccionar la forma de tocar la guitarra, aprendiéndose canciones en inglés que tocaba en varios bares de la Ciudad de México, en donde comienza a ganar sus primeros sueldos ya como músico. Es en estos bares donde Rodrigo empieza a conocer gente como Vitorino, Mara, Los Hitters, Javier Bates y Rodrigo González, con quienes de pronto comienza a enlazar amistad. De hecho, una de las primeras chambas con grupos profesionales era precisamente en la batería con Los Hitters, con quienes avienta una temporada larga a finales de los años 70 para después pasar a las filas de los músicos de Vitorino, a la par de su grupo Dama, en donde junto a Juan Salcedo y Carlos Valerio comienza a tocar canciones propias con una identidad mucho más jovial, con la voz de Arturo Brown, quien dejaría la banda para incorporarse al grupo Mara. Juan Salcedo comienza a tener problemas con Carlos Valerio y Rodrigo interviene, pues el sonido de la banda ya era bastante bueno como para comenzar a probar suerte ya en las ligas mayores y sobre todo con oportunidades para grabar su música en estudios profesionales con miras a grabar un disco. Además, el que fuera en ese momento armoniquista de Javier Batis, quien ya tenía un lugar en el mundo de la discografía, se integra a tocar en Dama, pues considera que es una de las bandas con mejor sonido de blues, y a la salida de Juan Salcedo se integra un joven Ramón Cabrera, quien le daba un toque al blues. Es así como empieza la década de los 80 y Rodrigo empieza a tocar en bares en Insurgentes, Satélite y La Condesa, alternando el hueso con otras bandas para ya así dedicarse profesionalmente a la música, teniendo la oportunidad de conocer a sus ídolos de la juventud y alternar con ellos, además de conocer a jóvenes talentosos que también buscaban una oportunidad en los bares como Rodrigo González, con quien Levario entabló una amistad de mucho respeto, pues el llamado profeta del nopal reconocía en Levario a un gran músico, además de una persona muy fácil de tratar, por lo que compartían algunas canciones que necesitaban arreglos y algún toque para que pudieran ser publicados. En estas fechas aún era frecuente la prohibición del rock en la ciudad, pues la policía aún efectuaba las razias, que eran encuentros transigentes a los cafés, cantantes y bares donde se tocaban rock, sembrando droga o haciendo cualquier pretexto para cerrar estos lugares, por lo que era difícil que los músicos permanecieran en las bandas, pues eran amedrentados y temían por sus vidas. En medio de este cambio que presentan los años 80, el grupo Dama graba su primer material discográfico, el cual es supervisado por Rafael Salgado y editado por Discos WEA, los que les abre camino en los medios de comunicación y en mejor condiciones de trabajo. Es en 1985 cuando un terremoto sacude a la Ciudad de México y afecta a miles de viviendas.
entre las cuales se encuentra la del tamaulipeco Rodrigo González, quien fallece al instante a las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre en su domicilio de la calle Bruselas en la colonia Juárez, ocasionando una gran pérdida para el movimiento de rock nacional que se comenzaba a gestar en aquellos bares de la glorieta de Insurgentes. Fue precisamente ese año cuando Mireya Escalante, madre de su única hija de Rodrigo González, busca a Levario para que grabaran el material que ya se tenía contemplado para grabar con su propia banda unos días después del terremoto, cosa que los integrantes de Dama lo tomaron como una especie de tributo a Rodrigo González. Todo estaba sincronizado, ya estaban elegidas rolas como Asalto Chido, Qué feo estoy, Déjenme tranquilo, ya habían sido elegidas para el material. Solo faltaba una de las canciones para que fueran 10 las que constituyeran el disco, a lo que Rodrigo Levario decide tomar una vieja canción que Rodrigo cantaba con su armónica y guitarra en los ecores de Wendy's Pub en el bar de Insurgentes. La canción era No tengo tiempo de cambiar mi vida. Este disco es grabado con la voz de Rodrigo Levario, en el bajo de Carlos Valerio, batería Ramón Cabrera, en el saxofón Octavio Espinosa El Sopa. Fueron los encargados de lanzar esta producción que rápidamente se colocó en el gusto del público, irónicamente con la canción de No tengo tiempo de cambiar mi vida, con la que comenzaron a colarse a otros medios, como el grupo autorizado a tocar las canciones del fallecido Rodrigo González. Rafael Salgado no graba este material porque comienza a trabajar con Alex Lora en el nuevo proyecto del Tri, Ya sin Charlie, pero al haber salido el disco Tributo a Rodrigo comienza a alternar en varias tocadas. Una de las historias más contadas por quienes eran parte de Dama era la dificultad por reconocerlo, pues a Beto Fin, diseñador del rock mexicano, quien hizo los logotipos, carteles y además signos del rock nacional de principios de los 80 hasta mediados de los 90 y quien fue encargado de la portada de este disco, decidió hacer un logotipo grande con la leyenda Heavy Nopal, refiriéndose a un nombre para el disco con el remate Lo mejor de Rodrigo González, interpretado por el grupo Dama, lo cual fue un conflicto, pues en algunas estaciones de radio les llamaban la banda Heavy Nopal, en otros lados eran la banda de Rodrigo, tributos, etc., por lo que fue complejo entender el concepto, a lo que en 1989 se decide por dejar como nombre el de Heavy Nopal y desaparecer el nombre del grupo Dama. Mientras el disco seguía moviéndose como uno de los más buscados del rock nacional, la banda se convierte en un ícono indispensable que además comienza a salir de gira por los Estados Unidos, después de haber grabado discos como Nopálica, Es por ti, en donde logran entrar a los medios de programas como Paco Stanley, Ricardo Rocha o el señor Carbajo, quienes abrieron sus espacios para presentar a Heavy Nopal, quienes además se convertirían en una banda que alternaban indudablemente con bandas como Banda Bostic, Mara, El Tri, quienes ya eran consolidadas en la escena del rock nacional. En 1989 Rodrigo Levario es invitado a grabar y a producir un disco, el cual él sabía que iba a ser un ícono, sabía que tenía un potencial, y era el disco rojo, el de Luis Álvarez el Aragán, el de Valedores Juveniles. Este acto molestaba un poco a sus compañeros de la banda, pues pensaban que Rodrigo actuaba en extremo egocentrismo, que por eso colaboraba con otras bandas, dejando un poco de lado a Heavy Nopal. Además comenzaron a tener conflictos por la posesión de la banda, el nombre, las decisiones, eso también mezclado con los excesos, la fiesta y el dinero. Para Rodrigo era difícil la situación, pues él se sentía muy incómodo, pero por otra parte era la voz de Heavy Nopal, lo que hacía que le diera cierta responsabilidad para seguir con la banda. Pero los problemas sobre todo con Juan Salcedo cada vez eran más fuertes e incómodos, y es por eso que en 2002 Rodrigo deja Heavy Nopal. Pensando que le sería fácil comenzar una carrera de solista, pues era el frontman de Heavy Nopal. Se encontró con la realidad diferente, la gente no lo reconocía, los promotores no le dieron el lugar y lo trataban como una propuesta nueva, a pesar de que ya tenía 2 discos como solista. Graba el disco ¿Qué pasó mi chavo?, con el que de nuevo comienza a picar piedra, experimenta en los Estados Unidos con una nueva gira de presentación del nuevo concepto, el cual poco a poco es bien recibido, por cantar canciones que tenía montadas previamente con Heavy Nopal. Graba los discos Un Pedido Más y es invitado a recorrer todos los penales de la ciudad, teniendo como resultado un disco en vivo, con el que se da a conocer ya como solista, aún con el apoyo de la disquera de discos y cintas Denver, con quien después de esto graba en conciertos desde Toluca. Pero Rodrigo comienza a ver que los tiempos de los discos comienzan a cambiar y es por eso que retoma el proyecto de su disquera independiente, Calaca Records, y graba su primer material independiente, Quiero ser un punk. En esa época, Rodrigo comienza a entender la importancia de armar un equipo y consolidar el grupo como una organización. Por ello comienza a trabajar con su hijo para hacer mancuerna y tener control sobre toda su carrera, ya sin el apoyo de la disquera o manager.
Rod Levario es incursionado en el mercado argentino, en donde es invitado a participar en el homenaje latinoamericano a los Rolling Stones, siendo el único guitarrista mexicano en participar en el material. En 2008, Rodrigo es invitado a ser guitarrista de los Tex-Tex en el Vive Latino. En la primera década de los años 2000, Rodrigo se dedica a hacer proyectos musicales productivos, en los que se encuentra Very Jazz, con el que se graba un disco en donde deja evidente que es uno de los mejores guitarristas de México. En el 2010, Rod Levario recibe el reconocimiento El Disco ha Muerto, otorgado por la estación de radio en línea RIF 111 por su trayectoria, y comienza una serie de presentaciones en escuelas y centros culturales. Además, es el grupo que encabeza la celebración del 9º aniversario de la misma. Rod Levario participa en 2011 en un evento único y irrepetible en los 20 años del Irán Roll en el Auditorio Nacional, en donde con lleno total se vivió un festejo de rock que pasó a la historia. Todo este trabajo le da como resultado la invitación al Vive Latino 2012, ya como Rod Levario, en donde con su exitosa presentación se le reconoce todos los años como ícono del rock nacional. Este festival le abre las puertas en propuestas mediáticas y comienza a tocar en diferentes lados. En 2015 se preparó un evento único, el festejo de Rod Levario por 36 años de carrera artística, en el Centro de Convenciones de Tlalnepantla, el cual se grabó en CD y en DVD, y tuvo participaciones como de artistas como Antonio Lira, Luis Álvarez de Laragán, David Lerma de Guadaña, entre otros. Hoy en día Rod Levario sigue produciendo música, se sigue presentando en un sinfín de lugares, sigue haciendo lo que le gusta, hacer música. Es un referente de nuestro rock nacional, ha marcado generaciones y es pionero en este movimiento del rock mexicano. Esto fue Rod Levario y este es su amigo Chacón. Escríbeme si quieres que te hablemos de más cosas. Nos vemos, amigo Chacón.